Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. Pues ya estamos aquí con un nuevo capítulo de Negocio Internacional. Aquí Juan Álvarez Sempere, director y consultor de posicionamiento web internacional en seosempere.com. Y hoy vamos a hablar, o vamos a intentarlo, de los retos a los que se enfrentan las empresas B2B, empresas que venden a empresas, en el proceso de internacionalización, al menos los principales, los más importantes. Y para ello tengo el placer de contar con Pablo Gómez, un experto en la materia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Juan, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este podcast y encantadísimo de aportar lo que pueda a aquellas empresas que quieran internacionalizarse o estén en el proceso. Muy bien, si te parece, para empezar, podrías, simplificando, porque sé que es una trayectoria extensa, contar a qué haces, a qué te dedicas y cómo has llegado, cuál es tu background. Mm. Bien, bueno, pues hace ya 27 años empecé en el comercio exterior como empleado en varias jugueteras en la provincia de Alicante, pues juguetes Feber, Moltó. Aprendí viajando por todo el mundo en las ferias internacionales cómo vender productos, cómo exportar, y de ahí pues decidí crear una consultora en el 2002 para ayudar a las pymes y las aquellas empresas que no sepan a qué país vender sus productos, resolver los problemas como los cobros o la logística, cualquier problema que pueda haber, cómo vender, cómo encontrar clientes fuera. Pues decidí crear la consultora y bueno, ya soy emprendedor pues desde el año 2002 pues ya pues habré ayudado a más de 500 empresas o también nos han homologado en la empresa el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior, planes estratégicos de internacionalización eh, y también con muchas comunidades autónomas, sus agencias de exportación. Y ya pues es una trayectoria muy larga y al final pues lo que hacemos es ayudar a las pymes a internacionalizarse, tanto pymes españolas como de otros países, que pues les ayudamos a encontrar clientes en el extranjero pues, y resolver todos los problemas que se encuentran en el proceso de internacionalización. Muy bien, qué interesante. Bueno, pues si te parece, te doy paso que para que nos vayas contando a quien esté escuchando, pues cuáles son las barreras o retos principales que has visto tú en todo este tiempo o que piensas que pueden interesar más para aquellas empresas que están en el proceso. Te cedo la palabra. ¿Cuál sería el primero? Muy bien, Juan. Pues sí, pues uno de los primeros, o el primer reto que veo yo que las empresas cuando vienen a pedir ayuda es, y dicen, Pablo, ¿a qué país tengo que vender? Porque, claro, en el planeta Tierra hay más de 200 países y esa es una de las primeras incógnitas. Es que en muchos países, unos están más cerca, otros están más lejos, unos son muy grandes, pequeños, unos tienen mucha normativa, otros esto es el salvaje oeste, y entonces no saben las empresas dónde llevar sus productos. Entonces, ese es uno de los primeros retos que nos piden y creemos que hay que resolverlo. Bueno, yo justo tengo hace nada, la semana pasada, me llegó un potencial cliente, me escribió un mail, hablamos, bueno, vendían en España, querían vender en el mundo, pero ¿en el mundo dónde? La verdad es que eso ahí al principio puede asustarme. A mí me parece que para los menos valientes tiene que asustar bastante. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede solventar? Sí, bueno, ahí pues lo primero es dividir pues a lo mejor el planeta Tierra en continentes e intentar quitar, ¿no?, aquellos países o zonas donde veamos que ese producto no va a encajar, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere pues eso, muchas horas, sacar estadísticas, flujos de exportación, importación, pues tu producto, si la empresa está en España o en tal provincia, dónde se está vendiendo ahora mismo, en los últimos 5 años, el crecimiento, se vende más, menos, en qué países hay aranceles. Hay un montón de información que pues, se pueden tardar pues, meses en sacar. De hecho, al final esto lo hacemos
en estas más de 2 décadas que estamos trabajando, al final hemos desarrollado internamente una herramienta que hace este trabajo, que al final seleccionas entre 8.000 productos, elegimos unos códigos aduaneros y se hacen 3 preguntas, aparte del producto, pues elegir un país competidor que a ti te esté haciendo pupa, digamos, elegir el país al que, qué nivel de renta vas buscando. ¿Es un país más bien rico, no sé, Japón, Alemania, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, o es un país más en vía de desarrollo, es tipo Marruecos, países emergentes? Y luego ya pues también decir si la empresa tiene experiencia o no. Es decir, si ya vendes a más de 5 países o exportas más del 20% de tus ventas, se entiende que ya tienes experiencia. Entonces todo esto lo metemos en un algoritmo que hemos creado y automáticamente nos dice un ranking de los países con más potencial. Y eso pues con el paso de los años esta herramienta nos ha quitado mucho quebradero de cabeza y muchas horas dedicadas a averiguar por qué países empezar. Y esos 200 y pico se puede reducir a una veintena o 30 y además los tenemos ordenados por una serie de criterios que pueden ser pues tu país competidor, si tu país competidor es Italia, por ejemplo, hacia qué país está viniendo tu producto el país competidor italiano. O, por ejemplo, también saber el precio medio de ese producto cuando pasa por la aduana, cuál es. Entonces, puedes ordenar los países que están pagando más caro por ese producto. O por ejemplo, se puede ordenar quién es el mayor importador del mundo de ese producto o el país que sea más rico. O también hemos puesto en ese algoritmo la distancia cultural. Si, por ejemplo, entre España Importante. Sí, entonces hay unos estudios que sobre todo ha hecho Hofstede que te saca un dato que cuando ese dato sea menor, quiere decir que la distancia cultural es menor y es más fácil hacer negocios. Entonces, tú eliges los países y sacas un dato y ya, pues sabiendo ese dato es pequeño, pues ya sabes que es más fácil hacer negocios con él, ¿no? En este caso de España, suele tener unos datos muy cortos, por ejemplo, con Francia, porque es fácil de negociar, está muy cerca, o países latinoamericanos, pero es mucho más lejano, por ejemplo, con China o países nórdicos, que son la forma de negociar con ellos es muy diferente. Y al final lo que hacemos es analizamos todas esas variables que te comento, Juan, y ya pues vamos descartando si la empresa es de reintegración o tiene poca experiencia, automáticamente descartamos aquellos países muy difíciles, como por ejemplo vender en China o vender en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más competitivos del mundo. Entonces, si la empresa es novata o está empezando a exportar, automáticamente descartamos todos esos países difíciles, que estén lejanos o que tienen una gran barrera a nivel por ejemplo, certificación. Hemos tenido un cliente que hace implantes dentales en España y, claro, pues ese tipo de productos requiere un registro sanitario. Y si te vas a tardar 2 años en que te den ese registro, pues es mejor, por ejemplo, ir a abordar inicialmente países de los 27 de la Unión Europea, en la cual el mismo registro sanitario de España te va a valer para los 27 países. Ganamos tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Solicitar el registro en México, que suele tardar 2 años, y bueno, cuando ya venga, pues tú vas trabajando países europeos, ¿no? Entonces, al final, teniendo todas esas variables, acabas decidiendo pues unos 4 o 5 países donde a priori es más fácil vender tu producto. Eso sí, y se diseña un camino, ¿no? Justo. Y ya por lo menos ya sabes que esos países son los que a priori tienen más probabilidad de venta y eso es uno de los trabajos que creo que hay que hacer, ¿eh? Es seleccionar muy bien los países con buen criterio y no equivocarte eligiendo el país porque al final puedes perder el tiempo o el dinero. Sí, bueno, siempre se sacan datos. Aquí en la Tierra se dice que un bolete es una ISO. Bueno, un error aprendes, pero vaya, puede ser bastante caro. Bueno, también barriendo un poquito para casa con el posicionamiento web, tenemos herramientas que, recuerdas, lo estuvimos comentando en una comida no hace demasiado. Tenemos herramientas para saber todos aquellos servicios o productos que ofrece esta empresa, cómo se buscan, cuánto
cuándo y cómo. Y bueno, con eso se puede tener una pequeña imagen de cuán interesante es un país a nivel online, que también muchas veces tiene correlación a nivel offline. Pues eso también, bueno, pues para aportar un poquito, eso también puede ayudar a decidir el país. Hay que ponerlo todo sobre la mesa. Sí, de Y hecho, el tema que comentas tú del SEO es muy importante y muchos de los clientes en Ofce nos piden asesoramiento en ese sentido, porque cuando imagínate que decidimos en el ranking nos sale Alemania como primer país, claro, si tú la página web la pones en alemán, pues es un punto a tu favor, indudablemente. O, por ejemplo, si vas a ir a Francia, que la página web esté en francés. Entonces, la traducción es una cosa importante y otro lo acabas de comentar tú, el tema del SEO, ¿no? Que esté bien posicionada esa página web en ese país, eso nos va a ayudar mucho. Si luego vamos a ayudar a la empresa a vender ese producto, pues que esté bien posicionada, cuando hagan búsquedas te encuentren. Eso es un tema importante y hoy en día la venta digital cada vez va más. Entonces, yo creo que es una cosa obligada el trabajar tu material promocional, que incluye la página web, por supuesto, y adaptarla a los mercados internacionales. Eso, y luego, a los equipos de venta y a los grupos comerciales o de marketing les va a ayudar muchísimo que se haga ese esfuerzo. bien, pues ya tenemos una barrera o un reto. Elegir el país. ¿Cuál sería el segundo? Bien, pues va unido junto con el primero, que es el canal de venta. O sea, una vez que ya hemos elegido el país, imaginemos que es Francia, vale, pero ¿por qué canal entro? ¿Voy a venderle a distribuidores? ¿Voy a venderle a tiendas? ¿Voy a vender a el cliente final? ¿Se puede hacer un B2B o un B2C? Es averiguar cuál es el canal. ¿Voy a vender físico en tiendas físicas? ¿Voy a vender online? Pues al final es la segunda o segundo problema o reto que va unido con el primero, es encontrar cuál es el canal. Pues ahí se trataría de que las empresas que estén escuchando, pues que hagan un análisis y vayan sabiendo en cada país cuáles son los canales de venta ideales y que lo vayan probando, ¿no? Puede ser que en algún mercado incluso sea interesante los agentes comerciales multicartera, que son aquellos agentes que cobran una comisión, van a éxito y generalmente van a visitar tiendas pequeñas en las cuales ofrecen los productos del fabricante y cuando consiguen un pedido se lo mandan a la fábrica, que manda la mercancía una vez fabricada y luego se le paga una comisión a este agente comercial, que puede cobrar, pues no sé, entre un 10, un 15%, depende. Ese es un canal también que existe, aparte de lo que hemos comentado de los distribuidores, importadores y diferentes canales. Ese sería otro reto a descubrir lo más pronto posible y ir probando. Si hay duda, es mejor tener varios canales, probarlos y luego aquel canal que te funcione mejor, tirar por ahí. Muy bien, bueno, lo has hablado tú antes, el canal digital también, ponerlo en valor, pero sí, muy interesante. ¿Cuál sería el tercero entonces? Bien, pues yo hablaría del tema de lo que es la fiscalidad o la implantación. Es decir, que muchas empresas, cuando van a vender la mercancía, imagínate en Estados Unidos, el importador o el cliente te dice, vale, pero yo a lo mejor no quiero comprar un contenedor entero de esa mercancía, yo quiero solamente un palé. Pero claro, si tú mandas solamente un palé, igual en la logística pues te encarece mucho. Entonces, muchas veces la única solución que nos queda es implantarnos, que la empresa se implante en el país de destino. Para ello requiere, pues, crear una sociedad en ese país. Hoy en día la creación de sociedad ya no es tan cara como antes, se pueden, con inversiones más bajas, hacer ese trabajo y te facilita muchas cosas, porque si tú te implantas en ese mercado, entonces tú puedes mandar la mercancía a ti mismo, evitando el riesgo del impago, porque creas una sociedad y la sociedad española se la manda a la sociedad, imagínate, en Estados Unidos. La mercancía la tienes tú allí, la puedes tener en un depósito distinto de aduanas, por ejemplo,
un contenedor entero, y si ya tienes un cliente que es una tienda, pues puedes sacar ese palet, pasarlo por la aduana, pagar los derechos de los aranceles, si hay que pagar IVA de importación, pagarlo solamente por esa mercancía y lo mandas a tu cliente. Y eso te permite unos ahorros importantes en no tener que soltar de golpe pues, todo el IVA de importación o aranceles de toda la mercancía, y luego también pues, te puede ahorrar mucho en almacenaje, costes y demás. Entonces, esta solución de la implantación vía crear una sociedad en destino es una solución muy importante, y yo creo que eso es algo muy recomendable, además de un análisis fiscal, ¿no? Es decir, realmente esto me va a ahorrar. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay estados que se pagan mucho menos impuestos que en otros. Eso requeriría también un análisis particular sobre ese tema, ¿no? Bueno, la verdad es que esto de establecerse físicamente en un país puede sonar a palabras mayores, pero es que a veces es el camino, como tú bien has dicho. ¿Cuál sería entonces el siguiente? Pues el siguiente reto es la logística, que es lo que ya está muy de moda, el supply chain o la cadena logística. Esto ha sido un quebradero de cabeza muchísimos años y décadas, y sigue siéndolo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa es muy buena fabricando un producto, pero luego no tiene controlado la logística, puede dejar de ser competitivo. Puede ser muy competitivo con ese producto, pero si luego no eliges bien los transportistas o los transitarios, toda la cadena que hay en medio, puede ser que tu producto se encarezca al final, ¿no? Incluso si traes materia prima, por ejemplo, de China, y eso no lo vigilas bien, o no tienes no contratas una cadena logística eficiente o económica, toda esa materia prima encarece tu producto, y si luego, una vez que está terminado, lo mandas a destino y tampoco lo controlas eso, pues eso también puede ser un problema. Entonces, desde luego que yo recomiendo que las empresas pues le pongan mucho cariño y atención a encontrar pues, transitarios, transportistas, consignatarios de buques, y aquí incluiría también a los agentes de aduanas, que te pudieran asesorar y que te pudieran decir en cada momento si es idóneo hacer un transporte de la mercancía terrestre, marítimo, aéreo. Evidentemente, cuando la mercancía ocupa un gran volumen, el envío aéreo va a encarecer mucho, pero depende del caso, depende de la rapidez que tenga, la urgencia, etcétera. Entonces, hay un asesoramiento va a ser importante para que tu producto, cuando llegue a destino, llegue a un precio competitivo. Bueno, parte de ese aprendizaje, por lo menos el de la importación, ya deberían de tenerlo claro antes de lanzarse a exportar. La importación de materias primas, cómo conseguirlas. Sí, la verdad que suena bastante prioritario tener todo eso en cuenta. ¿Cuál entonces sería el siguiente? ¿Qué debemos tener en cuenta, además de todo lo que hemos comentado? Pues otro problema, ¿verdad?, que encuentran las empresas es la visibilidad. Es decir, que si tu producto o tu empresa no se ve en mercados internacionales, jamás en la vida te van a poder comprar. Entonces es muy importante buscar la manera de que te vean, buscar escaparates donde pues te puedan ver tu producto, tu empresa, y de esa manera pues tú poder hacer ofertas, presupuestos, mandar tarifas de precios, muestras o productos, hacer catas si haces vino, por ejemplo, etcétera. Entonces, el tema de visibilidad es muy importante, y una de las recomendaciones principales que se pueden hacer es exponer en ferias internacionales, porque eso te va a dar un caché, te va a dar una reputación, te va a dar un prestigio, y cuando vengan allí importadores o clientes a tu stand, pues van a decir: mira, esta empresa se ha molestado en venir a este país, se ha gastado un dinero en invertir en tener un stand, en pagar el coste de la feria. Eso es una recomendación que yo podría dar a las empresas que están empezando a exportar o ya tienen un camino hecho, es que
tengan una mayor visibilidad, pues ya sea vía ferias o, por ejemplo, que hagan visitas a posibles clientes, es decir, que hagan una agenda de visitas de clientes potenciales y agrupen una semana posibles visitas y de ahí hagan un viaje en persona que da mucho más potencial o mucha más posibilidad de compra cuando ganamos confianza con el contacto cara a cara, ¿no? En la persona. Luego también se puede conseguir mucha visibilidad con marketplaces o la venta digital que hemos comentado antes. Sí. En marketplaces, ya sean B2B o B2C, o luego hay marketplaces tipo B2B2C, que tú le puedes vender a ese marketplace B2B, pero luego él vende B2C. Que hay una combinación de posibilidades. Entonces, en definitiva, es dar esa visibilidad que tu producto y tu empresa darla a conocer fuera. Eso es, para mí, vital. Si no te conocen, jamás te van a poder comprar. Sin duda. Bueno, también barriendo para casa, esa visibilidad, bueno, desde el punto de vista online es fundamental, más todavía, más importante todavía que cuando las acciones se hacen offline, perdón. Todas esas acciones comerciales que has comentado pueden terminar por parte del potencial comprador, potencial cliente, en una búsqueda en Google, buscando alternativas que ofrecen lo que, en este caso, la empresa X que estamos hablando, ofrecen. Entonces, el aparecer ahí, el que Google te considere como una autoridad es muy importante y también es un paso más, un contacto más en ese círculo o esa cadena de contactos que es la venta B2B, que es a veces tan compleja, pues nada, reforzar que el aparecer online, aparecer en este mundo digital, pues refuerza todas esas acciones comerciales que has comentado. Y bueno, Pablo, entiendo que, bueno, todos estos retos, estas barreras que has comentado, que si se escoge el compañero de viaje, el partner, el socio proveedor adecuado, en cierto modo no lo son tanto, ¿verdad? Y ahí, bueno, te quiero preguntar por algo que tienes entre manos. Cuéntame. Sí, sí, muy bien. Pues esto personalmente me viene perfecto a colación que lo menciones porque es muy importante para resolver los problemas, pues al final, zapatero a tus zapatos. No todos entendemos de todo. Yo en mi caso, por ejemplo, desde Office no somos para nada expertos en transporte, ni somos agentes de aduana. Yo de eso no te podría aconsejar o nosotros no somos un despacho de abogados, no te podríamos jamás ayudar en algún tema de un juicio o de un tema de incluso constituir una sociedad en un país. Nosotros no lo podríamos hacer así como tal porque no tenemos ese expertise, ¿no? Pero son cosas importantes que hemos comentado, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de los cobros y los pagos, realmente, ¿qué forma de cobro utilizo con este cliente? ¿O hay algún seguro de cobro que yo pueda hacer? Al final, todo esto requiere de empresas especializadas y expertas que tengan décadas de años de experiencia y que te puedan aportar tranquilidad. Y que tú al final hagas tu proceso de internacionalización con total tranquilidad, sabiendo que cada área la tienes cubierta. Entonces, yo, vamos, no me cabe duda que recomiendo siempre que las empresas pues, que se apoyen en especialistas y en expertos que les Sin puedan duda. ayudar y de manera que esa que digas, pues estoy internacionalizándome pero con tranquilidad y que puedas dormir por las noches. Es muy importante que uno pueda coger y mandar un contenedor con mercancía, pero que por la noche duermas y digas, yo sé que voy a cobrarlo, o yo sé que eso va a llegar bien, o sé que no voy a tener un problema cuando llegue a aduana o con las patentes, con la marca o cualquier problema. Y eso es vital. De hecho, por eso, hablando con compañeros y otros consultores de exportación o proveedores de servicios, vinimos con una idea de crear una jornada que ayude a fomentar la internacionalización. Esto ya lo hicimos el año pasado, la primera jornada en mayo, que fue todo un éxito y lo hicimos en el Salón de Ferias de Alicante, el Instituto Ferial de Alicante, la institución, y que vinieron más de 100 empresas con intereses en internacionalizarse
y vamos a repetir esto debido al éxito que tuvimos el 1 de abril, ¿vale? Porque ya para un poco ir dejando fechas y que las empresas que estén interesadas pues, puedan recordarlo. Y con esta idea, con una idea de aportar en una mañana diferentes especialistas en áreas y que van a dar consejos. Así como yo acabo de daros unos consejos que para mí son muy importantes a la hora de internacionalizarse, pues habrán diferentes especialistas que van a dar 3 consejos cada uno para ayudaros en el área de cada uno de los que estén allí presentes. Y luego, además, incluso las empresas podrán tener la suerte de entrevistarse con ellos. Si va el CEO, un CEO especialista, por ejemplo, en temas de fiscalidad, pues te podrás entrevistar, tener 15 minutos allí mismo y hablar si tienes que crear una sociedad o si tienes que redactar un contrato de compra-venta o algo, necesitas una solución de fiscalidad internacional, pues tendrás allí para reunirte con alguien y que te va a dar una solución en ese momento. Y así podrás tener hasta 7, 8 diferentes especialistas, pues en tema de habrá una empresa que es transitaria, habrá una agente de aduanas, estará también Juan, estarás tú también en este evento para asesorar en SEO internacional y así con todas las áreas que hemos creído que son imprescindibles para que una empresa pueda internacionalizarse con tranquilidad y con profesionalidad, pues en una mañana pues esa empresa podrá tocar todas las áreas sin salir en este caso lo vamos a hacer en Denia, en un entorno maravilloso como es la estación marítima de Balearia. Doy fe. Sí, perdón, ¿me vas a decir algo? No, he dicho que doy fe, que es una pasada. Sí, está muy bien allí, pues con vistas al mar y va a ser un entorno maravilloso y bueno, estamos también viendo de que participe pues la Autoridad Portuaria de Alicante y también estamos hablando con el ICES, que el año pasado ya colaboró con la organización y vino el director del ICEX de Alicante, pues también queremos que participen este año y bueno, y la idea es eso, es no solamente que cada empresa pueda escuchar esos consejos que se dirán a diferentes disciplinas, sino luego pues también habrá un espacio de networking, habrá un café inicial, a mitad de las ponencias, que serán muy cortas, de solo 10 minutos cada una, la empresa o el consultor o el proveedor de servicios no podrá hablar de su empresa, sino que simplemente dar consejos sobre este tema y luego habrán 3 paradas de cafés y luego una comida que se podrá comer allí mismo en el mismo evento y aprovechar para hacer networking y conocerse entre otras empresas y con diferentes soluciones para que sea lo máximo rentable posible, ya que yo sé que las empresas tienen muy poco tiempo, pero que sepan que si van allí van a aprovecharlo, van a llevarse... Aprovechar el tiempo. Sí. Muchísimo, lo van a aprovechar muchísimo porque van a tener consejos sobre diferentes áreas que no tienen nada que ver, pero todas en la internacionalización y se van a llevar unos consejos muy buenos, posibilidad de profundizar con cada uno de ellos y además poder allí pues hacer networking y sacar contactos con otras empresas de otros sectores. O sea que yo recomiendo de verdad que si la empresa que está escuchando esto tiene intereses en la internacionalización, pues que se pase por allí, que se reserve, ya se puede reservar en dealicantealmundo.com, ya hay acceso para la reserva a las entradas y así porque va a estar limitado, hay un límite de la sala, por lo tanto recomiendo que lo tenga claro, que lo reserve cuanto antes para no perderse esta oportunidad. Muy bien. Nada, allí nos vamos a ver. La verdad es que yo tengo experiencia en muchos eventos, como supongo que tú también tendrás. Muchas veces, obviamente, no vas a hacer un máster, no vas a aprender en profundidad para nada, pero siempre te hace clic. Hay cosas que te hacen clic y ya solo por eso vale la pena. Que descubras cosas que no tenías en cuenta y que te pueden ahorrar mucho dinero, mucho dolor de cabeza o te pueden hacer la vida mucho más fácil en este proceso de internacionalización que se dice difícil, cuesta decir y a veces también cuesta de hacer, ¿verdad? Así es un proceso largo, pero hay que tener claro que si la empresa no ha exportado nunca, tiene que saber que es lento, no es una cosa de llegar y besar el santo.
hay que ir pasando una serie de etapas y barreras, pero tiene una cantidad de beneficios enormes. O sea, para empezar, la diversificación. Si tú estás vendiendo tus productos en 10 países y hay uno de tus países que pincha porque han entrado en una crisis o una recesión, tu empresa no se va a ver afectado, o se va a ver afectado muy poco. No vas a tener que hacer grandes despidos ni tener que apretarte por la diversificación. Eso es buenísimo. Y de hecho, cuando vendes en diferentes mercados, te obligas a ser más competitivo porque tienes competidores internacionales. Entonces, tiene infinidad de ventajas el hecho de internacionalizarse. Entonces, yo, vamos, con total seguridad, animo a todas las empresas, si no lo están haciendo ya, a que vayan a mercados internacionales, que investiguen, que aprendan. Eso te va a reforzar tu mercado nacional aquí en España y vas a aprender y puedes colaborar también con otras empresas en diferentes mercados y es un aprendizaje constante, aparte de la riqueza cultural que te da personal de estar negociando con otras culturas, con otros países que tienen otros puntos de vista. Por tanto, hay una infinidad de beneficios en la internacionalización. Que eso da para otro capítulo del podcast. Tomo nota y hablamos para más adelante. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. Permíteme animar a todo aquel que ha escuchado este capítulo, que le ha gustado, le interesa el tema, que se suscriba para no perderse nada. Y nada, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia en este tema con la gente que lo escucha, conmigo. Y nos vemos pronto, nos vemos en De Alicante al Mundo. Dejaré el enlace en los comentarios, en la descripción del podcast, en YouTube, en Spotify, en las plataformas donde lo escuches. De nuevo, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan, y encantado de volver a repetir cuando quieras. Muy bien, tomo nota. Te tomo la palabra. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.